Por lo tanto, los 60 fueron años muy difíciles. Vinieron después los 70, en que Balaguer concentra su atención en la economía. Y ahí es donde, acuérdate que Balaguer es presidente, pero no un presidente real en tiempos de Trujillo. ¿Es cierto que había presión para que Balaguer tomase dinero prestado del pueblo dominicano a raíz de unas medidas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en que el pueblo se lanzó a la Jorge Blanco? Sí, el gobierno de Jorge Blanco, el país quedó en el limbo porque ahí viene la otra parte, cuando teníamos que llegar a un acuerdo con los organismos internacionales, con los países acreedores. Entonces ahí es que yo negocio la deuda total. Habían dos grandes negociaciones. Una era la deuda al año 96. 78. 78, ok. No llegaba a los $1,000 millones. Y de ahí para acá hay mucho lo que ha llovido. Aquí el único que ha pagado la deuda externa, las magnitudes de hoy son tan grandes que yo a veces me pierdo en el sentido de los millones de pesos, a lo que era la economía pequeña que teníamos en aquel entonces. Pero en ese momento es que se hace lo que verdaderamente fue la reforma monetaria en este país, lo que dio lugar. ¿A qué dio lugar? A que hiciéramos. Es muy común, sobre todo en estos últimos 4 años y tanto, escuchar la crítica social en torno al carnaval de préstamos y también la preocupación de los economistas, en particular los préstamos que más me alarman son aquellos que se toman para sustentar programas sociales. Pero en los últimos meses, y oigan este dato, incluso a los colegas que están acá en el set como Víctor Eddy, ¿tú puedes creer que se han tomado $1,000 millones prestados supuestamente para temas que tienen que ver en República Dominicana con el cambio climático? Yo digo responsablemente, no tengo mayor dato que el que se dice desde la prensa. Se tomaron $600 millones por un lado para temas inherentes al cambio climático. Pero antes o después de eso, se habían tomado otros 425 millones también para temas inherentes al cambio climático. Repito, yo no tengo mayor información sobre ese tema en particular, pero internamente estoy totalmente convencido de que es un robo, de que nos robaron $1,000 millones y que no es verdad que en República Dominicana, un país del Caribe, en el cual históricamente se tiene la falencia de continuidad de gobierno, ningún mandatario va a tener el criterio de tomar dinero prestado para contrarrestar un tema que es de presente a futuro. Eso es un robo lineal, lisa y llanamente. Todo dólar que se coja prestado en República Dominicana, porque seguirán, dice que para temas relacionados al cambio climático, son un robo. Y me disculpan. Tengo acá en el set a 2 personas más que calificadas para hablar del tema de la deuda externa de República Dominicana. Largo y tendido. Don Hugo Giuliani Curi y Arístides Fernández Suco. Vamos a hablar de la deuda en República Dominicana luego de esta catarsis a modo de introito que acabo de hacer. Arístides, vamos a cederle. Tú fuiste el de la idea, tengo que reconocerlo públicamente. Sí. No se me ocurrió a mí. Pero yo tengo un gran respeto por don Hugo y además, evidentemente, que tiene mucho más experiencia que la que puedo tener yo.
y es un conocedor también del tema. Yo sí quiero agregar algo. Arístico, $1,000 millones de dólares para contrarrestar el cambio climático en República Dominicana. Yo quiero ahorcarme de la indignación. De verdad, de corazón te lo digo. Pero yo te pregunto, ¿dónde se ha visto la inversión y en qué área o en qué sector es que ellos están trabajando para revertir los efectos del cambio climático? Porque yo no he visto al Estado hacer nada. Pero yo te voy a decir algo que desde mi punto de vista es más grave aún. Que el Estado Dominicano y el Congreso Nacional apruebe empréstito para pagar el servicio de la deuda. Entiéndase, los intereses de la deuda. Sí. Y no hacer inversiones de capital de ninguna índole. Sí, son cosas inconcebibles. Que de la escuela que yo vengo, que es la del presidente Balaguer, que partía primero que nada del ahorro interno, la austeridad en el gasto administrativo y un criterio muy claro y definido con relación al endeudamiento. Cuando el presidente Balaguer deja el gobierno, la deuda al año 96. 78. 78, ok. No llegaba a los $1,000 millones de dólares. Y de ahí para acá hay mucho lo que ha llovido. Aquí el único que ha pagado la deuda externa fue Trujillo. Y ahí está la historia. Pero yo voy a preferir que sea don Hugo que nos haga el recordatorio y refrescarnos a muchos de nosotros y a la gente de la generación tuya, que bueno, que cuando para la época de los 12 años tú no habías ni nacido, yo creo, Aneudi. Porque sí, no había nacido, no. Yo nací en el 82. Sí. Adelante, don Hugo Giuliani Curi. Gracias por invitarme a tu programa. El tema de la deuda externa. La deuda externa siempre ha sido un problema en República Dominicana. La deuda que nosotros teníamos con los grandes países, llámese Inglaterra, Italia, etcétera, fue lo que los americanos fue lo que provocó la primera intervención norteamericana en este país, donde ellos para cobrarse tomaron las aduanas nuestras. Ese fue el periodo en que República Dominicana, en forma obligada, tuvo que pagar lo que llamamos la deuda externa. Más luego, ya cuando Trujillo tenía control total de la economía y de la parte política del país, Trujillo hizo el Tratado de Cordell Hall, donde se pagó totalmente la deuda externa. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 30 y pico, en la década del 1938, sí. 40. Exacto. Entonces, a partir de ahí, se crea en el 1947, primero vino el Banco de Reservas de la República Dominicana, que fue una creación, y más luego, como al año, el Banco Central. O sea que el Banco de Reserva fue primero que el Banco Central. Fue primero. Interesante. Sí. Aquí lo único que había era un banco extranjero que era el Citibank. Y después el Royal. El Citibank es el origen del nacimiento del Reserva. Exacto. Es el origen y de donde toman los banqueros del Citi. Bueno, en tiempos de Trujillo, y hay que decirlo, las finanzas se manejaron en una forma muy conservadora. Si tú quieres que yo utilice otra palabra, muy bien. Donde vienen los problemas es casi al final de la muerte de Trujillo. En ese entonces vinieron las sanciones americanas
sobre el régimen. Es decir, Estados Unidos decidió sancionar al régimen de Trujillo y comenzaron a aplicar determinadas medidas. Eso fue dando lugar a un deterioro económico que finalmente culminó el 30 de mayo. Se perseguía debilitar el régimen a través de ahogarlo económicamente. Claro. Entonces, ahí muere Trujillo, ya la economía venía teniendo algunos problemas y un peso ya no era igual a $1. Yo no quiero ir muy atrás para no complicar la explicación, pero en aquel entonces nosotros, el mundo entero, estaba bajo un sistema monetario diferente al actual. Incluso eso venía. Eran los tiempos. ¿Qué década fue eso? Bueno, en lo que se llamaron todos los acuerdos de Bretton Woods. Exacto, eso a partir de 1944. 1944, ahí surge el famoso economista John Maynard Keynes, White de parte de los americanos, y entonces se forma el sistema monetario. Nosotros nos adaptamos a ese sistema. Pero hubo un debate. Y se crean organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, y eso es a través de Bretton Woods. Sí. Pero más atrás, en la historia del país, don Hugo lo podrá explicar mejor que yo. Si tú te buscas la historia de nuestra deuda externa, hubo una época en que aquí habían lo que llamaban el peso duro y el peso moneda nacional, que tenían dos valores distintos. Había muchas monedas. Estaba la moneda mexicana, los pagarés, por ejemplo, el Lili firmaba pagaré. Eso era, o sea, el país tuvo, para no complicar la explicación, tuvo en comienzo del 1900, por ahí, graves problemas que se agudizaron con la muerte de Lili, porque los caudillos, los golpes de Estado, los diversos presidentes, la economía dominicana era un desastre. Llega el Trujillo al poder y le toma, no verdad, un tiempo, porque al poco tiempo de subir vino el ciclón San Zenón, que desbarató a la ciudad de Santo Domingo. Entonces, esos primeros años del régimen de Trujillo lo consolidan. Y se consolida mucho por precisamente el ciclón San Zenón, donde él hace diríamos, un buen rol en la reconstrucción de lo que era en aquel entonces Ciudad Trujillo. ¿Cómo manejó Balaguer cuando, no tanto Juan Bosch, sino Balaguer cuando llega al poder, el tema de la deuda externa y la conversión del dólar peso? Bueno, ya cuando tendríamos, acuérdate que Balaguer es presidente, pero no un presidente real en tiempos de Trujillo. Era una figura, pero no con el poder. Cuando matan a Trujillo, Balaguer es designado como presidente de lo que se llamó el primer Consejo de Estado, en que el segundo era Rafael Bonelli, que también había sido un alto funcionario en tiempos de Trujillo. Rafael F. Bonelli. Sí. Después de eso, en meses, porque ahí la situación era muy rápida, surge un nuevo consejo donde mandan al exilio al doctor Balaguer y asume la presidencia del Consejo de Estado Rafael Bonelli. Yo quiero hacer una aclaración. Fíjense ustedes que República Dominicana tenía una estructura, es decir, tenía instituciones, porque logra que ese Consejo de Estado cumpla su misión. ¿Cuál era la misión? Que República Dominicana pudiera celebrar elecciones democráticas en el 1963. Que se hiciera una transición.
la transición del dictador hacia la democracia. Es lo mismo que ha pasado en Haití. Lo que pasa es que Haití no tiene ni los hombres ni las instituciones que tenía República Dominicana. Ese Consejo de Estado lo forman no solamente Rafael Bonelli, sino también está Antonio Inver, don Luis Amiá Mathieu, que fueron de los actores en el 30 de mayo. El magnicidio. Don Nicolás Pichardo, Donald Reid Cabral, etc. Y ese grupo de hombres lleva al país a unas elecciones democráticas en que gana Juan Bosch en el 1963. Aristides. Sí, ciertamente en el año 1963 Juan Bosch va a las elecciones con Viriato Fiallo y a este señor se le ocurrió en su discurso utilizar con frecuencia que él iba a tratar al pueblo, al dominicano, con un látigo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Porque esto fue a Viriato. Viriato Fiallo. Él entendía que esa era una forma de gobernar. Mi padre estuvo en Interior y Policía en el gobierno de Bosch. El titular de Interior y Policía enferma y Rómulo Betancourt se lo lleva a Venezuela para darle tratamiento. Mi papá, que era el subsecretario administrativo, queda como secretario interino. Y yo hablando con mi padre, muchos años después, nosotros veníamos de vivir el régimen de Trujillo, un régimen militar con una disciplina y una concepción político-filosófica que los militares, cuando escuchaban a los compañeros del presidente Bosch llamarlo compañero, ya eso por ahí despertaba hasta cierto punto suspicacia, temores, porque acuérdate que acababa de instaurarse en Cuba un régimen presumiblemente comunista para aquel entonces. Bueno, no sé si tú conoces esta parte de la historia, pero en una ocasión el profesor Bosch le dijo al presidente Balaguer que se quedara en el exilio con él. Y el presidente Balaguer le dijo que no, que él estaba debajo de la mata esperando que la fruta cayera. Y Bosch, mientras tanto, estaba en Cuba. ¿Por qué gobernó un gobierno de 7 meses? ¿Por qué? Bueno, habría que comenzar a ver las relaciones que él llevó con los altos mandos militares del país y la situación en que estaba la República Dominicana. La realidad es que Juan Bosch era un gran escritor, un erudito, pero en temas de Estado tenía inteligencia cero. Y la mejor demostración categóricamente de eso es el hecho de que cuando a República Dominicana la sancionan con el tema de la exportación de azúcar, Estados Unidos, sí, en momentos en que la economía nacional dependía del azúcar, literalmente hablando, ¿cuál fue la reacción de Juan Bosch? De una forma totalmente pusilánime, Bosch lo que salió fue a decir, bueno, nos jodimos. Esto se jodió. Este golpe que le ha dado Estados Unidos a República Dominicana es para... Él dijo algo así como para sacarnos del trayecto de la historia, porque han aniquilado por la milla la principal matriz económica de República Dominicana, la exportación de azúcar.
Eso dijo Juan Bosch. ¿Y cuál fue la actitud de Joaquín Balaguer? ¿Saben cuál fue? Y ahí es donde cuando yo estudio eso me digo, no, pero no es que uno es superior al otro. Es que ni siquiera se pueden comparar. Es que tú no puedes comparar como estadista a Juan Bosch con Balaguer. ¿Qué dijo Balaguer? No, esto no se va a J, aquello no. Para salvar a la nación hay hombres como nosotros. ¿Y qué hizo Balaguer? Cambió la estructura económica del país. Correcto. No hay problema. Si nos quitan la exportación de azúcar, vamos a cambiar el modelo económico. Y es así como surge el turismo. Y además, las industrias de zona franca. También. O sea, el cambio de estructura económica del país surge como respuesta a que Estados Unidos nos quitó la exportación de azúcar mediante sanciones. Y un líder dijo, esto se acabó. Llegó el fin de República Dominicana. Y el otro dijo, no hay problema. Vamos a cambiar el libreto. Si eso no es prueba suficiente de que no se puede comparar a nivel político a Juan Bosch con Balaguer, quien no quiere aceptar eso, no existe un parámetro de no comparación. solo es mezquino, sino un imbécil. Yo te voy a decir algo, y es mi opinión muy personal. No, ni siquiera lo he hablado con don Hugo, tampoco lo he hablado contigo, y no tienen por qué compartirlo. Pero, ¿cuál es la obra de Juan Bosch? No es un gran literato. Hay que decir que en ese sentido por la milla superior a Balaguer en ese sentido. Él es escritor. Sí, claro, escritor. No se puede comparar a Balaguer con Juan Bosch. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Pero como político lo ¿Cuál es la obra y la herencia de Juan Bosch? Dejarnos los dos partidos que más daño le han hecho a este país. Fundó el PRD y después fundó el PLD. Pero tú fuiste funcionario del PLD. No, yo fui funcionario de Leonel Fernández, no del PLD. Ajá. Producto de que el presidente Balaguer nos llevó a ese acuerdo. Pero mi líder histórico siempre ha sido el presidente Balaguer y el presidente Leonel Fernández lo sabe. Porque para yo aceptar ese cargo, primero me mandó a buscar con Diandino. Yo no sé si tú recuerdas que él y yo vivimos hace 31 años en el mismo edificio. Después le dijo a Ramoncito Figueroa que hablara conmigo para que yo... Y yo le dije, las veces que hablamos de eso, señor presidente, yo me debo al presidente Balaguer. Y si él lo autoriza, yo entonces puedo asumir una posición en el gobierno. Pero mientras él no lo autorice, yo no lo puedo hacer por un tema de gratitud y de lealtad. Yo era el presidente nacional de la Juventud Reformista Cristiana, en la cual estuve por 22 años. Y un día el presidente Leonel Fernández, que está vivo y que tú le puedes preguntar, o cualquiera que quiera preguntarle, me dijo, ya usted no me puede dar la misma excusa porque hablé ayer con el presidente Balaguer y me dijo que estaba de acuerdo y que autorizaba que usted ingresara al gobierno. Él me ofrece a mí 3 posiciones. Administrador de la lotería. Textualmente me dijo, o vicecanciller. Ahí estaba don Eduardo de la Torre. De la Torre, sí. Que era un hombre con un carácter y una forma. Y él me dice a mí, ahí usted va a tener que pelear el segundo puesto con Minú Tavares, la hija de Manolo Tavares justo. Yo le dije, no, presidente, que yo le pido que no me ponga de segundo de nadie. Y en la lotería no puedo, por la relación de amistad que yo tengo, que es mi hermano con Manuel Antún, que estaba preso por un problema de cuando su papá estaba administrando la lotería. Entonces él me dice a mí, bueno, pues entonces acépteme ser gobernador del Aeropuerto Internacional de la América para que me organice unas cumbres que van a haber aquí. Estaba hablando de varias cumbres que se hicieron, entre ellas la de los países ACP y la Unión Europea. Por eso incluso se remodeló y se amplió el aeropuerto y Diandino hizo la obra de ampliación de
de la pista y de la rampa del aeropuerto. Es decir, que yo conozco y viví muy de cerca lo que fue del año 82 hasta la muerte del presidente Balaguer. Incluso yo me fui y este es un hotel que tuvo mucha tradición y ha devenido ya en algo viejo, pero que don Hugo sabe de qué hotel le voy a decir, que es el Warwick en Nueva York, donde vivía don Guaroa, y en una habitación connecting, es decir, que se conectaba la suite de él con una habitación sencilla donde yo estaba, vivíamos allá. Y íbamos todos los días, nos iba a buscar un coronel apellido Castillo, que estaba casado con una hermana de Trujillo, en un carro Volvo gris, me acuerdo como ahora. Nos iba a buscar todos los días al hotel y nos íbamos a Queens, a la casa del presidente Balaguer, que supuestamente era de Carmen Rosa, no era de él. Y ahí mi trabajo era recibir todos los invitados que iban a ver al presidente Balaguer, que estaban en agenda, y llevarlo a lo que los dominicanos y los gringos llaman el basement, que es el sótano, porque Balaguer vivía en el sótano. ¿Por qué? Por sus dificultades para movilidad. El carro se parqueaba ahí y él caminaba unos pasos y estaba allá en la habitación. Y a mí me tocaba introducir las personas que iban a verlo y después acompañarlo a salir y volver a traer el otro grupo. Y ahí hubieron muchas anécdotas jocosas. Una de ellas que recuerdo es que un dominicano que ya a él le habían advertido que el origen de los recursos de ese hombre eran dudosos. Y el hombre llega, don Hugo y Aneudi, con un bolso así grande, verde olivo, que usaban los militares, que se cerraban por la boca. Y le dice que es una contribución que él le lleva porque esa casa ya le queda chiquita para que él compre una casa más grande. Imagínense de cuánto estábamos hablando que habían ahí. Y él le dice que le agradece mucho su atención y la intención, pero que las leyes norteamericanas no le permiten a los candidatos recibir donaciones. Hoy él era candidato en Estados Unidos. Eso era un tigreaje de él, porque él sabía que el hombre, ese dinero venía de un origen dudoso. Entonces el hombre le dice, acépteme este radio transoceánico, que yo sé que a usted le gusta oír la BBC de Londres y la voz de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él le dice, eso sí se lo puedo aceptar, porque mire, el mío ya está medio viejito y me da muchas dificultades. Bueno, yo saco el hombre afuera y vengo con una comisión de un lugar aquí en este país que los Dominican Yola ya le dicen Savannah Church, Savannah Iglesia. Entonces, cuando ya yo estoy entrando con la gente, él dice, Bello, Guaroa, Bello. Y yo le digo, presidente, ellos están en la marquesina hablando, él me hizo la llamada, pero ahí vienen entrando ellos. Y él, como no veía, me dice, Fernández Zuco, ¿y el radio? Digo yo, oh, el radio está aquí, señor. Se guarda lo bello, que por ahí anda Aníbal. Que Aníbal iba a llevar el radio. Entonces, eso fue una cuestión ahí que nos pasamos como 10 días jodiendo a don Aníbal con eso, don Guaroa, don Bello. Y es una anécdota que te cuento de cómo era Balaguer. ¿Es cierto que había presión para que Balaguer tomase dinero prestado por parte de la comunidad internacional? No, mira, aprovechando el salto que tú diste en tiempo, en materia de tiempo, y como el tiempo en televisión es muy corto, simplemente voy yo a dar también un salto en el tiempo para poder ubicar a los televidentes. La década del 60 fue un tiempo muy difícil porque acuérdense ustedes dos que
veníamos de la Revolución de Abril. Era un pueblo dividido, un pueblo armado y militares también divididos. Los 70 es en sí el periodo que el doctor Balaguer aprovecha. Eso que te dice don Hugo, para abundar algo, porque la generación de ustedes no lo conoce, es lo que te dice que había un bando militar que era constitucionalista y otro que era contrario. Sí, correcto. Por eso es que desde la Fuerza Aérea bombardean el puente del río Sama. Por eso es que en el fondo la guerra civil fue una guerra primero entre nosotros y segundo fue una intervención norteamericana. De 42,000 marines que llegaron aquí. Ahí a mí me gusta y quiero resaltar algo porque también ahí hay un periodo de transición que es el año en que Héctor García Godoy, que fue elegido por los dos bandos, por los americanos y por los constitucionalistas como presidente provisional para celebrar las elecciones en que gana Balaguer nuevamente para en el 1966. Por lo tanto, los 60 fueron años muy difíciles. Vinieron después los 70 en que Balaguer concentra su atención en la economía y ahí es donde comienzan todas estas nuevas cosas que uno en una forma u otra fue actor. ¿Qué es turismo? Nosotros siempre jugábamos, ¿y dónde están los turistas? Lo tiene Miolán en la cabeza. La zona franca. Explíquele quién era, porque él tal vez no sabe. Ángel Miolán fue un señor que fue director de turismo. En ese entonces no era un ministerio. Y que era del PRD y Balaguer lo incorporó a su gobierno. Sí. Igual que Casimiro Castro y a... El país fue progresando poco a poco, pero lamentablemente llegó la década del 80, que se llamó a nivel mundial como la década perdida. Ahí es donde a mí me toca, en cierto sentido, actuar después de haber ocurrido, y eso yo siempre lo aclaro, haber ocurrido lo que se llamó la poblada aquí. La poblada fue un levantamiento del pueblo dominicano a raíz de unas medidas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en que el pueblo se lanzó a la Jorge calle. Blanco. Sí, el gobierno de Jorge Blanco, el país quedó en el limbo porque los organismos internacionales, al echar hacia atrás las medidas, abandonaron la república, los americanos también y los europeos igualmente. El país quedó en una situación difícil y el gobierno de Jorge Blanco casi se cae. Es bueno acotar que se calculan en una cifra superior a los 200 muertos. Se calcula en más de 1,000 heridos. Entonces, heridos. Oye eso. Es después de eso, un mes después de eso, que me llaman, en este caso a mí, para incorporarme al gobierno como jefe del gabinete económico, ministro de Finanzas, y a los 2, 3 o 4 meses como gobernador del Banco Central. Es ahí donde... Eso fue en el gobierno de Jorge Blanco. Es bueno aclarar que don Hugo no tuvo nada que ver con la negociación que se había hecho y que provocó la poblada. Yo estaba, por cierto, en Nueva York esa Semana Santa de vacaciones con mi tío, un hombre muy conocido en el país que se llamó Jotin Curry. Estábamos de vacaciones. Jotin dice, al ver el problema que hay aquí, me dice, Hugo, yo tengo que irme, y sale hacia Santo Domingo. Yo me quedé unos días más, es decir, yo vine a ver lo que sucedió después, no estaba en el gobierno. Es como al mes y pico de eso, o un poco más, que me incorporan en las funciones que te dije y que nos vemos entonces en la necesidad de realizar lo que se llamó la reforma monetaria y cambiaria del 1985. Es ahí
donde decido dejar flotar el peso para que el peso adquiera su verdadero valor. ¿Por qué? Ya un peso no valía $1. Entonces, todo el que tenía un privilegio y podía adquirir $1 por $1, lo que hacía era que lo sacaba afuera y ya eso, fuga de capitales. una fuga de capitales. Miles de millones habían ocurrido en fuga de capitales en República es bueno Dominicana. acotar a eso que está diciendo don Hugo, que el peso dominicano decía un peso oro. Un peso oro. Porque se supone que ese peso estaba respaldado en oro en la reserva nuestra en el Banco Central. Pero bajo el sistema keynesiano que de Maynard Keynes mencionamos, lo que es el sistema monetario internacional de aquel entonces. Bueno, pero en ese momento es que se hace lo que verdaderamente fue la reforma monetaria en este país, lo que dio lugar. ¿A qué dio lugar? A que hiciéramos o tuviéramos la posibilidad de estimular al turismo. Ahí es que entonces el turismo comienza a florecer, que se hacen posibles las inversiones de zona franca. ¿Por qué? Porque ya no había restricción ni en la entrada ni en la salida. Lógicamente, es la confianza se genera poco a poco. Es decir, no había un control cambiario tan estricto que por eso él habla de dejarlo flotar. Sí, antes todos los dólares, antes de esta reforma, todos los dólares, todas las transacciones en dólares era vía Banco Central. Después de esa reforma se dejó al mercado y el peso adquirió su verdadero valor. Mira, en aquel entonces, en mi pensamiento económico, yo no era partidario de dejar flotar el peso. Yo había contratado numerosas firmas extranjeras, las más famosas, para que trataran de determinarme el valor real del peso. Pero todo eso era número. Llegó un momento que yo dije, Hugo, tú vas a tener que tomar el riesgo de dejar flotar el peso y ver cuál es su verdadero valor. Y así lo hicimos, lógico, tomamos medidas que eran las llamadas medidas de desmonetización. Y vamos controlando los pesos en la economía de forma tal de que ese peso no perdiera mucho valor hasta que la economía recobró su normalidad. Y entonces ese es el sistema que tenemos desde ese entonces. Ese ha sido el mejor sistema cambiario que el país ha tenido. Cuando él habla de la desmonetización, ahí también hay otro factor que es bueno apuntalar: las emisiones inorgánicas de dinero. Bueno, las emisiones inorgánicas, ¿qué pasaba cuando había un cambio fijo? Era ¿cómo hacía el Banco Central? O el Banco Central, no, el país. Los déficits cambiarios, va a ser simple, hay en economía lo que se llama la balanza de pago en cuenta corriente, que es exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios. Tú tienes abajo un resultado. El país era deficitario. Pero además había una salida grande de capitales. Es decir, importábamos mucho más de lo que exportábamos. Claro, correcto. Entonces, todo eso creaba un déficit para una economía pequeña de una magnitud enorme. Eso se corrigió con esta reforma. Y por eso hoy los dominicanos tienen esta economía que a partir de ahí es que realmente ha crecido. Las magnitudes de hoy son tan grandes que yo a veces me pierdo en el sentido de los millones de pesos a lo que era la economía pequeña que teníamos en aquel entonces. Porque habría que valorar lo siguiente, y yo quisiera que don Hugo lo explicara.
cuando el nivel de la deuda externa, porque también hay deuda interna y deuda pública y no pública, pero cuando el nivel de la deuda externa alcanza los niveles que tiene que ver con relación al Producto Interno Bruto, un país fácilmente entra en default. Bueno, se me pasaba ese punto. Resulta que ahí viene la otra parte, cuando teníamos que llegar a un acuerdo con los organismos internacionales, con los países acreedores. Entonces ahí es que yo negocio la deuda total. Habían dos grandes negociaciones. Una era la deuda con la banca externa, los bancos privados, y otra era en el Club de París con los países acreedores, cada uno de los países acreedores. Eso, lógicamente, nosotros pudimos realizar una magnífica negociación que creo que fue la que obtuvo mejores condiciones en esa llamada década perdida. La primera fue la de México, en que México realizó una magnífica negociación. Nosotros quedamos como la segunda mejor de las negociaciones de América Latina en aquel entonces. ¿Qué buscábamos? En ese caso, el gabinete económico. Nosotros buscábamos hacer factible que el país tuviera una estabilidad de tal magnitud en el 1986 y que ya ahí entrara en crecimiento económico. Lógico, no pudimos. Que ahí es que retorna Balaguer en el 86. Por eso, no pudimos hacer las reformas estructurales por falta de tiempo. Entonces, ¿qué buscábamos? Que hubiese elecciones. ¿Usted tuvo que ver algo con la reforma fiscal de 1992? Ese es mi hermano, Héctor Giuliani Curi. Y mi amigo. Mi ¿Y hermano. la participación de Andy Daguarre en ese proceso? Sí, Andy Daguarre tiene cierta participación, pero la participación mayor es lo que se llamaba el grupo de Harvard, en el cual estaba mi hermano Héctor. Además de que por razones X, Balaguer le tenía mucha confianza al muchachito. ¿Cómo se hace? ¿El muchachito era Andy o Héctor? Héctor. No, Héctor. Y era un hombre clave en la Cancillería para manejar esos temas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace una reforma? Eso yo creo que ni él se atreve a decirlo. En las reuniones sucedió que Balaguer no quería hacer la reforma fiscal o la reforma tributaria. Y es Héctor que le dice, presidente, pero vamos a hacerla por decreto. Se le prendió un bombillo. ¿Por decreto? Sí, presidente. Y se hace la reforma por decreto. Balaguer tenía la impresión que si la mandaba al Congreso se la rechazaba. Pero ¿cómo se hace una reforma? Balaguer participaba con esos técnicos, con todo. Y tú sabes, le preguntaba a Héctor, ¿a quién perjudica ese impuesto? Es decir, el conocimiento, la política y la economía van juntas. Tú no puedes hacer una reforma donde tú no sabes a quién tú vas a perjudicar. Y afectar. ¿Qué ha pasado ahora? Ha pasado, y me traslado entonces al presente, precisamente hacen una reforma o presentan una reforma donde la clase media baja dominicana iba a ser impactada en una forma tremenda. Y era lo que más le preocupaba a Balaguer, la clase media. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver, y yo lo defino así, que la clase media baja dominicana está ahí todavía, no tiene un colchón. Tiene un ingreso que si tú le aumentas, vamos a decir, un impuesto como el transporte, la vivienda, el alquiler, cae al precipicio y cae otra vez en pobreza, en un nivel de pobreza. Entonces,
esa reforma iba a impactar, iba a tener esa magnitud fundamentalmente en la clase media baja y quizás en la mediana. Y por eso sucedió lo que ocurrió en ese Congreso. Bueno, señores, tenemos que cerrar ya, lamentablemente. Finalmente, yo quiero acotar que interpreto a don Hugo cuando él dice y habla del colchón. Es decir, entre la clase más pudiente del país y la que vive en la pobreza, ese colchón es la clase media. Claro. Y si tú lo afectas, entonces nos vamos todos a la pobreza y una minoría que es la clase pudiente. Bueno, perfecto. Don Hugo, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Don Hugo Giuliani Curi, Arístides Fernández Succo, y extenderle, ¿no?, la invitación para una segunda participación en la que abordar temas de Estado desde la perspectiva de personas que estuvieron en primera línea experimentando esos procesos. Yo creo, Aneudi, testigos de la historia, que perdemos mucho la sociedad de conocer también la vivencia que tuvo don Hugo de cara a su gestión diplomática. En países, con el tema haitiano. En países como embajador en Washington, embajador en Londres, embajador en Qatar. Bueno, precisamente. Esa la vamos a tener en la próxima oportunidad, porque ahí es donde a partir de ahora República Dominicana tiene que moverse con inteligencia para aprovechar la nueva situación que se nos presenta con el nuevo presidente Trump, y además con un secretario de Estado de origen cubano, que es... Yo te voy a decir en un segundo una experiencia mía con don Hugo. Yo voy a una gira con el presidente Fernández por varios países del Golfo y estamos en el Palacio Real del Emir de Qatar. Sí. Y don Hugo me está haciendo una seña, sí, pero yo no me estoy dando cuenta de que cuando me doy cuenta, le digo a una joven que anda encargada de prensa de Lionel, sí, que tiene que bajar la pierna. Porque la tenía cruzada. Cuando salimos, yo curioso voy, don Hugo, ¿y qué es lo que pasaba con esto? Dice, bueno, aquí se considera que si tú le muestras la suela del zapato a la familia real, sí, es un insulto. Es un insulto, es ofensivo. Oye, qué diferente pensamos en este lado del mundo y en aquel lado del mundo. Ella lo que tenía era la pierna cruzada y la dejaron entrar a ella y a la primera dama en ese momento porque había una hija del emir que estaba en la reunión. Porque si no, tampoco entraba. Pregúntale a él. Las mujeres no podían entrar. Eso es lo que diríamos que ahora nosotros en esta nueva etapa, ojalá República Dominicana en su diplomacia pueda tener avances con la administración de Trump, con Marco Rubio, que es un hombre que ha sido positivo a la posición dominicana frente a Haití. Pero tenemos que nosotros que hacer algo. Hacer la gestión. Y por ahí pudiéramos hacer el próximo programa, Aneudi. Muchas gracias. Ya la fase inicial de la segunda parte. A ustedes, gracias por llegar al final de esta conversación con don Hugo Giuliani Curi y con Arístides Fernández Succo. Los que no se han suscrito pueden hacerlo ahora, activar la campana, compartir, comentar estos contenidos en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad
al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.